Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Ayer tocamos niveles por debajo de los 60.000. Ahora estamos rebotando, estamos en 61.425. La jornada en las bolsas fue tremenda. Fijaros la pedazo vela bajista que hizo el SP 500 y no solo el SP 500, el Nasdaq un 4% abajo, más de un 4%, un 4,18. El oro se pegó una caída del 3%, rompiendo también el soporte. La plata un 6,58. Todavía la plata no ha roto el soporte, pero si el oro continúa con las caídas también romperá. El platino un 5,37, es decir, salió dinero de todos los sitios, incluso del petróleo, que cayó un 2,04%. Pero la vela del SP 500 es significativa, una caída brutal que se lleva por delante todo lo que había subido desde el día 20 del mes pasado. Es decir, casi 15 días, bueno, no, sin casi. 15 días se lleva por delante en un día, ¿vale? Así que la caída fue brutal. Em, por lo menos con la caída de la bolsa, existe una posibilidad de que en el repunte que haga, cuando lo haga, que no lo sé cuándo lo hará, no sé si la caída ha terminado, todavía tendremos más caídas el lunes, no lo sé, seguramente el lunes será un día complicado también, porque cuando vienes de una caída de este estilo, es difícil remontar a la primera, normalmente titubeas más y como está en una zona de soporte, pues es posible que el lunes todavía vayamos un poco más abajo, pero en el repunte podrían volverse a resincronizar los mercados, veremos a ver. Veremos a ver. Eso sería lo favorable para Bitcoin, que se resincronizase con la bolsa ahora que ha caído para aprovechar el repunte que pueda tener la bolsa otra vez hasta máximos y recuperar parte de la caída que ha tenido, ¿no? Pero aún así, el camino que le queda por delante es durísimo porque no se recupera tan fácil los niveles de los que hemos caído, porque para caer, sí, para caer es un porcentaje hasta el mínimo de ayer de un 28%, y dices, bueno, sí, pues si sube un 28%, pues no, si sube un 28% nos quedaríamos en 75.500, ¿vale? O sea, para recuperar lo que hemos perdido, ese 28% que hemos perdido, tiene que subir un 40%. Lo cual es complicadísimo teniendo en cuenta la situación en la que estamos porque los movimientos fuertes ya estamos viendo hacia dónde son. O sea, este movimiento último que hemos tenido de caída, en la subida le cuesta muchísimo más. Ya habéis visto que cuesta muchísimos más días subir un 20%, meses, y bajar un 20% le cuesta 5 días. O sea que no... Vamos, que se ve muy lejos una recuperación de los precios en los que hemos estado recientemente. En el corto plazo, evidentemente hay una sobreventa brutal y en cuanto entre un poco de demanda y empecemos a superar resistencias, pues se puede ir hasta esta línea verde que estamos hablando de la zona de los 67.000. Ahí sí puede rebotar con cierta facilidad y a partir de ahí le costará bastante. El siguiente punto que podríamos esperar dentro de, no lo sé, quizás 2 meses, sería la zona de los 74.000. Y a partir de ahí ya complicado porque no se ve que haya algo de fondo que impulse al mercado. Estamos muy dependientes también de lo que hagan las bolsas, es decir, cuando sube no subimos y cuando baja bajamos. Entonces, bueno, pues eso no ayuda desde luego a que el mercado se recupere. Y a corto plazo lo único que puede impulsar esa recuperación es que ahora mismo seguramente habrá una cantidad de cortos abierta tremenda y se irán cerrando en la recuperación y eso hará que el precio suba, el cierre de cortos. Pero eso no es demanda real, es una demanda inducida del corto plazo por ruptura de contratos apalancados de futuros, ¿no? No es una demanda de los que estén comprando para el largo plazo. De hecho, ahora mismo Michael Saylor no puede comprar. No puede comprar porque el producto con el que saca dinero no está a la par, que es cuando puede vender y cuando le sale rentable comprar Bitcoin. Mientras esté por debajo de 100, las STRC no puede invertir más en Bitcoin, a menos que vendan acciones, que eso sí podrían hacerlo, pero no sé yo si van a vender acciones porque tampoco sé si están ahora mismo a un precio que les salga rentable y que suponga más Bitcoin por acción, que es lo que tiene que ser para que compre con acciones, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Comprar para que los inversores tengan menos Bitcoin por acción no lo va a hacer. Así que ahora mismo tampoco hay demanda por parte de MicroStrategy porque el mercado no está propicio para eso.
Tampoco, la gente también sigue diciendo tonterías de MicroStrategy, que si va a ser obligado a vender y tal. Lo he explicado mil veces, no sé si merece la pena volverla a contar porque la gente es como un muro de hormigón. No entienden que MicroStrategy tiene solamente un 11% de deuda, entonces no está obligado a vender nada. No tiene ningún contrato de futuros que llegando a un precio le liquiden. Es que yo no sé la gente de dónde saca esas inventivas que saca. A MicroStrategy lo único que le puede perjudicar es que Bitcoin se tire muchos años por debajo de su precio de compra. Muchos años. Pero como 8 años o 10 años. Es decir, que lleguemos aquí al 2036 y haya estado todo ese tiempo por entre 40.000, 60.000, 40.000, 60.000. Eso es lo único que le puede perjudicar a Michael Saylor. Y que le haría ir vendiendo poco a poco. O sea, para pagar los dividendos, lo primero, tiene todavía para 6 meses de liquidez. O sea, de momento no tiene ningún problema. Pero para pagar los dividendos, iría vendiendo poco a poco Bitcoin. Tan poco a poco que incluso aún en el escenario peor de que Bitcoin estuviese entre 40.000 60.000 durante los próximos 10 años, MicroStrategy apenas se vería obligado a vender 30.000 de los Bitcoin que tiene. O sea, que no va a tener que hacer ninguna venta masiva ni que arrase con los precios ni nada. O sea, iría vendiendo pues poco a poco. Cada vez vendería 100, 150, 200, dependiendo del precio. Cada mes. Cuando he estado comprando miles cada semana. O sea que los que se inventan esas cosas también, pues no sé. Es absurdo, ¿no? Pero bueno. Sin más. Bueno, pues nos vino esa caída del mercado muy fuerte cuando ya estábamos muy mal y nos fuimos hacia un mínimo de 59.130 en este gráfico. En el gráfico horario, que es el único que se ve que está intentando superar ahí la primera resistencia, esa línea de tendencia, pues bueno, como digo, lo está intentando, veremos a ver si lo consigue. El fin de semana es clave, porque la vela semanal eh, está siendo muy negativa. Ya hemos dicho que depende de dónde cierre, las cosas pintan mal. Debería cerrar un poco más arriba, en la zona de los 64.200. Pero lo importante también es, lo muy importante es lo que pase el lunes. Si el lunes, el fin de semana no repuntamos mucho y nos quedamos ahí cerca del mínimo de la vela y el lunes rompe hacia abajo, pues seguirán las caídas. Así que la clave es que recupere durante el fin de semana y el lunes no caiga, porque si cae por debajo del mínimo de la semana, tenemos otra semana dura por delante. Como digo, la recuperación hasta 67.000 puede ser muy fácil. O sea, solamente en cuanto empieza a repuntar y rompa claramente los 64.500 en gráfico horario, nos plantamos en 67.000 en nada, en 3 horas. Pero a partir de ahí viene lo complicado. Porque ya digo, eso es un rebote por los cortos que hay ahora mismo, que todo el mundo está convencido que nos vamos para abajo, pero luego tiene que haber una demanda real, no solo de los cortos que les van a romper los especuladores en el corto plazo. Tiene que haber luego una demanda real para que siga subiendo hacia otros niveles superiores, como hemos dicho, 74.000. Y aún así, y aún subiendo hacia esos niveles, ya hemos dicho que tiene que superar la línea bajista antes del 4 de agosto si queremos que esto repunte. ¿Vale? Antes del 4 de agosto tiene que haber superado en el gráfico semanal esta línea azul. Si no lo supera, la tendencia bajista continúa y continuará bastante fuerte porque estaríamos rompiendo la línea morada que viene desde el año 2019. ¿Vale? Así que ya veis, no pinta bien. Y lo peor de todo no es eso, pues si estuviésemos en una corrección normal como en otras ocasiones, bueno, pues dices, bueno, pues se aguanta el chaparrón y ya vendrá tiempos mejores. Pero es que la cosa es que no estamos en una corrección como en otras ocasiones. Lo primero, estamos rompiendo una tendencia de muy largo plazo que no se había roto en las anteriores correcciones. O sea que realmente el mercado de Bitcoin nunca ha estado en mercado bajista. O sea, lo que han llamado mercado bajista de Bitcoin en el 2018 y en el 2022
En realidad no fueron mercados bajistas, fueron correcciones dentro de un mercado alcista. Y puede que esta sea la primera vez que estemos entrando realmente en un mercado bajista en Bitcoin. Y la gente no está preparada para eso. Porque la gente se piensa que va a haber un ciclo igual que los otros y que en cuanto llegue, no sé qué fecha que dicen por ahí, que va a empezar a subir como por arte de magia. Hay cosas que han cambiado mucho en Bitcoin desde las otras ocasiones a esta. Muchas. Muchas que la gente se está pasando por alto. No ha habido alt-season, con lo cual no ha habido fase especulativa. Y si no ha habido fase especulativa, no debería haber una corrección tan fuerte como la que hemos tenido. Si fuese corrección, claro, que no parece que lo sea. La actividad en la cadena de Bitcoin, que esto lo hemos comentado varias veces, que es el único punto que realmente me preocupa de Bitcoin, la actividad en la red es bajísima. Las comisiones que se llevan los mineros por las operaciones que hay en cada bloque son escasísimas, muy bajas. Si os vais a la época de 2021-2022, pues había comisiones muy altas, de 0,3 Bitcoin, altas, muy altas. Y ahora no llegan a céntimos, o sea, muy bajo. Eso, ya lo he dicho, es peligroso a largo plazo. Y encima tienes luego a los del BIT 110 diciendo que no, que hay que restringir cualquier operación que no sea monetaria, con lo cual menos que les estás pagando a los mineros. ¿Qué creéis que va a pasar con los mineros? ¿Qué creéis que va a pasar con los mineros? Los mineros se van a ir. Van a decir, ¿para qué voy a estar yo aquí perdiendo dinero? Porque algunos están perdiendo dinero en este precio ahora mismo. ¿Para qué voy a estar aquí gastando dinero en minar Bitcoin para perder? Porque me está costando minar Bitcoin 80.000 y está en 60.000. Cuando puedo invertir mi tecnología, que ya la tengo montada, que no necesito nada, en inteligencia artificial. Pues se van a la inteligencia artificial, evidentemente. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues que el hash rate de Bitcoin, que hasta ahora no ha hecho más que subir en una tendencia alcista, pues por primera vez seguramente en la historia empezará a romper esa tendencia alcista que tenía el hash rate. Entonces la situación no es para nada igual que en otras ocasiones y luego por arte de magia va a subir en un punto en el que todo el mundo dice que va a subir. ¿Vale? La situación es mucho peor que otras veces y veremos a ver cómo salimos del asunto, pero la pinta no es la misma. Mi confianza, desde luego, no es 100% ya como era 100% hasta hace pocos meses. Hasta que empezaron a hablar del BIP 110, mi confianza seguía siendo 100% en Bitcoin, porque yo entendía que todo el mundo comprendía lo importante de pagar a los mineros. Y había que hacer algo en Bitcoin para que hubiese operaciones en la cadena y que con eso los mineros siguiesen, evidentemente, soportando la cadena, que es lo que le da valor a Bitcoin. Lo lógico es pensar que todo el mundo está de acuerdo con eso. Todo el mundo está de acuerdo que hay que incrementar las operaciones en la cadena para que los mineros reciban su recompensa y sigan, evidentemente, utilizando la red, poniendo sus máquinas a disposición de la red de Bitcoin. No decirles no. Nosotros, como somos así, de cabezones, creemos que Bitcoin tiene que ser dinero y nos da igual destruir Bitcoin, porque es lo que están haciendo. La misma cabezonería de los de Bitcoin Cash, que ya se demostró en su momento que Bitcoin no es dinero, porque si no, Bitcoin Cash sería el que valdría 61.000 y no Bitcoin. Si la tesis buena, o sea, la que el mercado validaría, es Bitcoin como dinero, Bitcoin Cash estaría cotizando a 61.000. O sea, se demostró claramente en el pasado y vuelven los mismos ineptos a pensar que pueden vivir sin los mineros. ¿Vale? Entonces, eso, evidentemente, a partir de ese punto, y creo que podréis recordar algún vídeo en el que hablaba de eso sin decir exactamente de lo que era, que había una cosa que me preocupaba, una discusión interna en Bitcoin, pues era eso, ¿vale? Evidentemente, ahí no podemos hacer nada, solo esperar a ver cómo se desarrolla, pero evidentemente los inversores no les gusta este tipo de cosas. Los inversores quieren algo claro
y quieren ver que la red es sostenible en el largo plazo, no que hay un grupito que quiere poner en riesgo eso. ¿Vale? Entonces, mientras eso exista, los inversores no van a tener confianza en Bitcoin. Y lo de los ordenadores cuánticos es otra cosa, que aunque yo lo veo como un riesgo todavía lejano, por mucho que nos dicen que cada vez está más cerca, la falta de consenso también es tremenda. O sea, que la gente piense que hay que dejarse hackear los 3 o 4 millones de Bitcoin que están perdidos es brutal. ¿Qué inversor, qué inversor con dos dedos de frente va a invertir en Bitcoin en el largo plazo sabiendo que de repente va a salir una oferta de 3 o 4 millones porque no se van a bloquear esas direcciones que tienen Bitcoin perdidos? 3 millones o 4 millones sobre 21 es una barbaridad. Es una animalada. O sea, si eso llega a ocurrir algún día, el precio se desplomaría un 99%. ¿Qué inversor va a invertir en un activo que no se hace nada por permitir que salgan al mercado de repente 3 o 4 millones de Bitcoin? Nadie, ¿eh? Nadie va a estar en un activo que de un día para otro podría caer un 99%. O sea, es que no se le pasa a la cabeza a nadie, más que algunos iluminados que dicen que no hay que modificar eso. Que si modificas eso, estás modificando la esencia de Bitcoin. Tócate los pies. Pues quédate tú con esa cadena. Deja a los demás que hagan una cadena en la que esos Bitcoin perdidos desaparezcan. Quédate tú y luego cuando caiga un 99%, pues lloras. Pues mientras estén esas dos incertidumbres en el largo plazo, pues va a ser difícil que Bitcoin llegue otra vez a esos máximos que hemos tenido recientemente. Entonces, bueno, pues ya dije, tomaremos medidas. Los dos puntos de momento que tenemos como referencia son esos que os he dicho, los 67.000 en un primer momento y luego los 74.000, y tendremos que tomar decisiones. Hasta ahora, cuando cayó a 60.000, mi objetivo era intentar vender en 94, entre 90 y 94, porque pensaba que, bueno, vale, ha hecho suelo ahí, ha hecho un doble suelo, mientras consolida y tal, bueno, pues bien, para final de año quizás en 93, 94 puedo vender, pero la cosa se ha complicado. 94.000 desde este punto es un 50% de subida. Y en las condiciones en las que estamos, con eso que os he comentado, difícilmente vamos a subir un 50% tan fácil. De hecho, todavía no estoy seguro de que hayamos caído todo lo que tengamos que caer, ni que estemos en el nivel en el que se va a quedar durante mucho tiempo el precio de Bitcoin. Entonces, la estrategia, pues, de vender en 94.000 que tenía pensado en un principio, pues me parece que va a tener que cambiar a una venta más baja. Como dije, ya lo iré diciendo. Evidentemente, con algo de Bitcoin me voy a quedar, pero mucho menos de lo que tengo, porque ya digo, mi confianza ha pasado de 100% en toda la historia, desde que empezó el canal hasta que hemos estado en máximos y hasta que empecé a ver lo del BIT 110, mi confianza en Bitcoin era 110%. O sea, más que 100. Total, absoluta. Pero cuando empecé a ver eso, mi confianza empezó a bajar. Al principio no empezó a bajar mucho. Comenté en los vídeos que no me gustaba el asunto y tal. Evidentemente dije, bueno, la mayor parte de la comunidad supongo yo que serán sensatos. Pero es que hay un gran grupo que son unos insensatos. Entonces, cuando ya ves eso, tu confianza empieza a pasar de 100% a 90, 85, 80. Y luego van pasando otras cosas, como la falta de acuerdo también con los ordenadores cuánticos, que te la va bajando más todavía. Y al final, pues acabas en un punto en el que ya no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, hasta que no desaparezca esa gente y Bitcoin vuelva a ser lo que tiene que ser, lo que un inversor institucional apoyaría, pues evidentemente el precio lo va a pagar. Entonces yo no quiero estar perdiendo ahí 10 años mientras discuten entre ellos y se tiran los trastos a la cabeza y el precio se queda estancado. ¿Vale? Porque eso es lo que puede llegar a pasar. Entonces, bueno, eso es lo que os cuento. Algunas personas han vendido en pánico.
En pánico no hay que vender, ya lo hemos dicho. Pero bueno, quizás en el largo plazo les salga bien. Pero bueno, vamos a ver estos próximos días si somos capaces de rebotar algo. Quizás al final les salga mejor que a nosotros. Si al final el mercado sigue cayendo, igual los que han vendido en pánico pues han hecho bien, no lo sé. Normalmente no suele salir bien, pero bueno, creo que tampoco vamos a poderle sacar mucha más rentabilidad en el corto plazo, porque el rebote no va a ser demasiado fuerte. Como mucho, ya digo, 74.000 o esa zona de la línea azul, y hasta que no rompamos esa línea azul y consolidemos bien por encima de ella, no veo subidas mayores. Y de momento pues estamos lejísimos, o sea, es que ni siquiera está cerca de la línea azul. Solo con que se acerque ahí es una subida tremenda y es muy difícil en la situación en la que estamos que haga una subida tremenda para llegar hasta la línea azul y continúe subiendo después. O sea, es complicadísimo. Así que seguramente ese será otra vez el freno del mercado en esa zona y volveremos a ir hacia abajo. Y como digo, los que están muy convencidos del ciclo, pues cuando lleguemos al punto en el que dicen que tiene que subir y no suba, pues verán que esto no es un ciclo como los anteriores. De momento hay un montón de diferencias, algunas las he nombrado, otras las he dicho en otros vídeos, no he sido exhaustivo en el vídeo de hoy de todas las diferencias que hay entre lo que pasaba en otras ocasiones y lo que está pasando en esta, pero las diferencias son notables, notables. O sea que no hay algo que se esté repitiendo, sino que hay algo nuevo que está pasando, que de momento hasta este punto se parece a lo que ha pasado antiguamente, pero que interiormente, o sea, tú ves el gráfico y dices, ah, sí, el gráfico se parece, sí, pero interiormente, lo que está pasando interiormente es muy diferente a lo que pasó en otras ocasiones, muy diferente. Y eso es lo peligroso, porque aparentemente por fuera estás viendo una cosa y te parece que es lo que ya conoces, pero cuando miras por dentro no es lo que ya conoces. Es otra cosa diferente. Y lo malo es que cuando nos demos cuenta de que es diferente, será tarde. ¿Vale? Así que nada, bueno, pues no, ni comento las altcoins porque, ¿qué más da? ¿Qué más da ya? Si no se recupera Bitcoin, las altcoins tampoco lo van a hacer. Siempre han sido dependientes de Bitcoin. Por mucho que nos hayan querido vender que eran proyectos autónomos y que iban a resolver una cosa diferente que Bitcoin y que le podían ganar a Bitcoin y tal, las altcoins dependen totalmente de Bitcoin. Si Bitcoin fracasa, el mercado en general fracasa. Así que no merece la pena que lo miremos de momento hasta que no veamos si se recupera Bitcoin o no. Eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.